¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto este sábado 23 de mayo. Gracias por estar en sintonía del 1040. Somos el sexto sentido de la radio y también estamos en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Gracias por escucharnos este fin y estar muy al pendiente de la programación, el sexto sentido de la radio. También nos puedes escuchar en radiomujer.com.mx y bueno, pues agradeciéndote como siempre que estés en sintonía para un programa más de historias y vida. Y antes de comentarte de lo que vamos a estar hablando esta tarde, bueno, pues agradecer. En controles está David Villaseñor, también está Arturo Cervantes y en la asistencia de producción está Chuy Preciado. Soy Rosy Muñoz, te voy a acompañar esta hora y me va a dar mucho gusto que, bueno, pues a través de estos micrófonos aprendamos un poquito más del tema de la epilepsia. Porque, bueno, es un tema médico, pero obviamente, bueno, pues también atañe a toda la sociedad, a la familia, no nada más a quien lo tiene. Y es necesario, bueno, pues hablar del mismo, del diagnóstico, de los síntomas, de las causas, de que si es hereditario, de los tipos de epilepsia también en los niños. Y bueno, pues de eso vamos a estar platicando. Quédate con nosotros, vamos a tener un testimonio en unos minutos más vía telefónica. Así es que, bueno, pues te presento a nuestros invitados, que de verdad me da muchísimo gusto que se hayan dado el tiempo. Sé que están un poquito, bueno, pues con una carga de trabajo y afortunadamente los tuvimos esta tarde aquí en la cabina para tocar este tema. Está con nosotros el doctor Leonardo Llamas López. Él está al frente de la Coordinación de Enseñanza e Investigación del Hospital Regional en el ISSSTE y bueno, pues es neurólogo. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También está el doctor Héctor Valdés Rubalcaba, él está en el área de neuropediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues un tema lo hablábamos por teléfono, doctor, la epilepsia creo que es algo muy extenso. Sí. Y existen varios tipos de epilepsia, ¿verdad? Así es. Yo creo que lo más importante es la definición de epilepsia. Epilepsia es un fenómeno paroxístico, es decir, es algo que, aunque uno lo ve y se le hace eterno en cuestión de tiempo, generalmente dura menos de un par de minutos. Cuando ya es persistente es cuando existe riesgo para la vida del paciente, es decir, doctor, ese que está convulsionando desde hace 15 minutos, 5 minutos, más de este tiempo, se considera un riesgo y se llama estatus. Entonces la Organización Mundial de la Salud considera que epilepsia es un fenómeno paroxístico repetitivo y que se caracteriza por descargas neuronales anormales que pueden dar manifestaciones clínicas motoras, es decir, de movimientos, de manifestaciones sensitivas, es decir, siento adormecido, o manifestaciones conductuales. Y generalmente es un evento que puede ser de poco tiempo de duración. Tiene un evento que le llamamos ictal, es decir, el evento convulsivo o el evento de la ausencia. Y en algunos tipos especiales de epilepsia viene una fase de recuperación lenta, que le llaman fenómeno posictal o estado posictal. Es una enfermedad que se debe de diagnosticar a través de un buen historial clínico, una buena exploración por parte del especialista y apoyado también en algunos estudios, por ejemplo, electroencefalografía, estudios de imagen, no rayos X convencionales de cráneo, sino que nos permita ver el sistema nervioso. En este caso, estudios como la tomografía de cráneo son bastante útiles para llegar a un diagnóstico. Hay varios tipos de epilepsia, y usted lo estaba comentando hace un momento. Hay epilepsias de una causa estructural, conocida, y así se llaman epilepsias estructurales o epilepsias secundarias. Hay algunas otras en donde yo soy epiléptico y mi hijo es epiléptico, es decir, tiene una carga genética. Y hay otras en donde no encontramos una causa y entonces a estas le llamamos epilepsias de tipo idiopáticas. Hay entonces diferentes patrones de epilepsia. Hay convulsivos, epilepsias convulsivas, y hay epilepsias que no son convulsivas. La más aparatosa es la que vemos cuando vamos en la calle, una persona cae y empieza a mover los brazos, empieza a ponerse tieso, empieza a salir espuma por la boca, empieza a morderse la lengua. Ese es un evento convulsivo, epilepsia convulsiva. Y hay otras que no son convulsivas. Por ejemplo, los niños que tienen desconexiones durante unos segundos se llaman ausencias. O otro patrón de epilepsia en donde el paciente se desconecta, hace algún tipo de actividad durante muy poco tiempo también, y eso se llaman epilepsias parciales complejas.
más o menos es un patrón amplio el hablar de epilepsia. Claro, claro, y esto lo vuelve un poquito más complejo para quienes lo presentan, los familiares, ¿no? Así es, aunque debe de considerarse que la epilepsia no debe de ser una enfermedad discapacitante. De hecho, siempre les digo yo, la epilepsia es una enfermedad vulnerable desde el punto de vista médico legal, no discapacitante. Es decir, si tú quieres llegar a ser presidente de la República, quieres llegar a ser tu ilusión, lo que quieras, lo puedes llegar a ser. Pero entonces estamos hablando que no es discapacitante, es vulnerable. En algún momento tienes la manifestación y ese es en ese momento en donde tienes una discapacidad, pero generalmente es reversible. Existe un estigma muy importante en relación a epilepsia. Epilepsia prácticamente lo consideran como alguien retrasado, alguien retardado. Sí. Y también es algo que es despectivo. A ver, viene usted a buscar trabajo, llena la solicitud y en esa solicitud dice, ¿padeces estos diagnósticos? Diabetes, epilepsia. El solo hecho ya de poner el diagnóstico de epilepsia ya es como decir, a este candidato mejor no le voy a dar trabajo, mejor busco a alguien más. Sí. Y bueno, también el comentar que, como bien lo menciona, ¿no? Tenemos esta creencia de que puede ser hereditaria o que a lo mejor ahorita nos está aclarando que en muchas ocasiones no tiene nada que ver. Así es, la gran mayoría de los casos no tienen el componente hereditario. Existe ese factor que de todos modos se tiene que investigar. No sé, en neuropediatría. Exactamente, también hay algunos casos en niños que tienen un lapso de algunos años y después, bueno, pues ya se quita, ¿no? Sí, o claro. a través de un tratamiento, ¿no? Sí, sobre todo las crisis parciales que inician a la edad de 3, 4 años de componente motor. O sea, es muy importante diferenciar si son, bueno, nosotros nos basamos obviamente en la clasificación internacional contra la epilepsia. Esto nos da una forma también para dar el tratamiento, ya que se dividen en parciales y en generalizadas y los síndromes epilépticos. Entonces, dependiendo de cómo veamos la clínica, la historia clínica, que es muy importante, los trazos, los grafoelementos que vemos en el electroencefalograma nos van a dar el indicio para saber qué tipo de tratamiento dar y, en lo posible, una remisión de estas. Bien, bueno, pues vamos a ir a la primera pausa para posteriormente, bueno, pues hablar del testimonio que le comentaba, doctor. Creo que es importante cuando tenemos el acercamiento, ¿no? Con quienes lo presentan o quienes en este caso, bueno, pues son los padres del chico o de la chica que presenta esta enfermedad, porque también vamos a hablar, bueno, de este programa prioritario de epilepsia, la enseñanza de la que ya nos hablaba y que de repente, bueno, caemos mucho en estarlo señalando, ¿no? Y que hoy en día creo que ya hemos avanzado, pero hace todavía unos años, bueno, pues hasta los tenían encerrados, no podían salir a la luz, ¿no? O inventaban que tenían, o que estaban, no sé, que se les había metido el diablo y que tenían que hacerles un exorcismo y bueno, pues esta situación un poco de ignorancia. Vamos a ir a la pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso esta tarde de sábado hablando en esta ocasión en Historias y Vidas sobre la epilepsia. Y bueno, ya tocábamos en el primer bloque un poquito de manera general qué es esta enfermedad, cómo se diagnostica y bueno, sobre todo, bueno, hacer énfasis de que es una enfermedad que no es discapacitante, es vulnerable, como bien lo menciona el doctor Leonardo, y que también, bueno, pues está el doctor Héctor, que está al frente de la área de neuropediatría, y precisamente tenemos un testimonio en la línea donde una mamá, bueno, pues se da cuenta que su hijo presenta esta enfermedad. Y me gustaría, bueno, pues darle la bienvenida porque creo que muchas mamás se van a sentir un poquito identificadas y me imagino, ya nos dirá el doctor Héctor, si es un tipo de epilepsia catalogada, bueno, obviamente como infantil, y si es de las que ya nos hablaba, que tiene estos episodios y que van a ir, bueno, pues cada vez ser menores hasta que termine. Hola, buenas tardes, está en la línea con nosotros Alondra. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tomarnos la llamada y nos gustaría, bueno, nada más quiero checar si igual, si pueden
¿Sí están escuchando? Sí están escuchando. Aquí en cabina los médicos. Que nos comentaras, Alondra, cómo fue brevemente esto del diagnóstico de tu niño, a qué edad se hizo el diagnóstico y pues cómo te diste cuenta de lo que estaba sucediendo. Bueno, yo creo que fue como a los 8 años. En las noches temblaba mucho, pero hacía un ruido muy extraño con la boca. Entonces empezaba nada más con el bracito, luego se incrementó, era brazo, pierna. Al principio me habían dicho que era algo psicológico, que había pasado por algo muy estresante, pero como continuó muy fuerte, él tiene una tía abuela que tenía epilepsia. Entonces su papá lo llevó a que le hicieran los estudios y ya ahí nos lo diagnosticaron con epilepsia de Ronaldo. Y pues nada más le da en las noches. Ajá. Dormido, o sea, eso es solamente dormido. ¿Y él se ha dado cuenta de que tiene esta enfermedad? ¿Perdón? ¿Él se ha dado cuenta que tiene este padecimiento, tu hijo? Sí. Él sabe, pero no está consciente de cuando le dan estas crisis. No, el doctor nos dijo que él está totalmente inconsciente, que más bien al despertarse despierta muy temprano. Si la crisis le dio muy temprano, casi para despertarse, pues no tiene fuerza, le duele mucho su cabeza, su cuerpo está débil, no tiene hambre, pero no, o sea, él no se da cuenta en el momento de la crisis él no se da cuenta, pasa y se queda dormido. ¿Y cómo ha sido este proceso en cuanto al tratamiento que te ha dicho el médico? ¿Cuántos años han pasado desde que te dieron el diagnóstico? Pues ya casi 4 años. Y nos dieron el diagnóstico, nos dieron un medicamento, se lo toma, pero sí de repente le da... ¿Qué medicamento ya es? sea al mes. Valproato de magnesio, Ajá. de 500 miligramos. ¿Y cuál es el diagnóstico que te ha dado el doctor? La última vez que fuimos, pues fuimos precisamente porque le había incrementado un poquito las crisis, entonces nos le mandaron otro medicamento, le hizo alergia, se lo quitamos. Y ahora nos mandó otro, se llama Arisic. Le estamos dando apenas primero la mitad de una pastilla, en la mañana, mitad en la noche, junto con la otra valproato de magnesio. Y para ti, ¿cómo ha sido para ti y para tu familia el que lo hayan diagnosticado? Es decir, estábamos hablando en la primera parte que de repente satanizamos mucho las enfermedades. ¿Hubo este temor contigo o tú conocías de esta enfermedad? No tenía yo idea bien de lo que se trataba ni cómo manejar la situación, pero ya cuando supimos, nos diagnosticaron, pues ni modo, tenemos que hacer lo posible para que él esté bien. Así como familia ya sabemos en el momento en que le da una crisis, pues voy y estoy junto a él tratando de que no se lastime. Esas crisis son Pero en sí, la noche. Es difícil. Ajá, sí, son en la noche y dices que a cierta edad, bueno, van a dejar de darle. Sí, el doctor nos dijo que ese tipo de epilepsia a los 14 años por lo general se quita. Sí, el medicamento es para evitar convulsiones muy fuertes. Sí, ¿es esto cierto, doctor? Sí, bueno, la epilepsia de Rolando se llama así por afecta en el lóbulo frontal, sobre todo en el homúnculo motor de Penfield. Y sí, se exacerban en la noche, pero es por la sintomatología. Si vemos anatómicamente el homúnculo, normalmente los pacientes inician con sonidos disfónicos, después pueden mover un brazo, el pie, pueden ir evolucionando. A esto se le llama marcha jacksoniana. Algo que comentaba la madre muy importante es el hecho de que la debilidad que queda después de estos fenómenos, que se llama parálisis, bueno, fenómeno de Todd, está mal dicho una parálisis, ¿no? Es importante bien ver el electroencefalograma y ver que sea una epilepsia focal, y sí tiene un buen pronóstico. El valproato de magnesio considero que es una muy buena opción, pero bueno, nosotros tenemos tratamiento de primera línea para crisis parciales, que viene siendo la carbamazepina, responde muy bien, oxcarbazepina también responde muy bien, y es importante también descartar algo que no exacerbe las crisis, una infección, el apego al tratamiento. La Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios en los cuales el 50% de las personas busca otro tipo de alternativas e inclusive no toman el tratamiento
que deben de tener. Y esto pues sí también lo hace más Por supuesto. delicado. Nosotros en el servicio de neuropediatría tenemos varios estándares. Un paciente con crisis que tiene de 3 a 5 años, sin crisis clínicamente, y electroencefalogramas repetitivos normales, puede ser candidato a hacer una prueba terapéutica para disminuir tratamiento hasta su remisión. Bueno, pues agradecerle a Alondra que vía telefónica nos aceptó esta llamada para platicar de este caso de epilepsia y que también, bueno, pues está alertando a las mamás, ¿no? De repente decimos, bueno, nació todo muy bien, está muy bien, y bueno, así son las enfermedades, así también son los accidentes, de repente surgen en el momento en el que menos lo pensamos, y lo importante es acudir a un especialista para tener un buen diagnóstico. Y en el caso de esta mamá y de su niño, bueno, pues al parecer, por el tipo de epilepsia, va a quedar todo atrás entrando en la... ¿Por qué en la pubertad? Porque esto se quita en la pubertad. Pues son epilepsias que responden muy Que bien así a son. tratamientos. Ajá. Ok, bueno, Alondra, ¿Sí? agradecerte esta llamada y el, pues, compartirnos tu testimonio. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bye. Y bueno, pues continuamos con el tema. Digo, la verdad es que este nombre y estas situaciones que suceden, sí, como mamá, seguramente, bueno, pues nos alteran, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Existe algún síntoma general? Quizá cada caso sea ya de manera personal, pero algo que nos podamos dar cuenta que la persona, va a presentar esta enfermedad. O también, bueno, cuando son las crisis, yo recuerdo que mi hermana en la preparatoria, ella decía, y hasta la fecha dice, que una compañera soltaba un olor característico y sabía que le iba a dar una crisis. Y mi hermano lo reconocía muy bien. ¿Es cierto esto? Lo que pasa es de que en algunas personas existe la percepción de que hay algo y que viene la crisis. Percepción que puede ser manifestaciones desagradables en el abdomen, siento algo que sube y que baja, siento una presión, percibo un olor, y después de esto el paciente pierde la conciencia. Cuando estamos hablando de esas percepciones, antes le llamaban auras, y el aura pues no viene de ninguna otra parte, no viene del intestino, no viene de la vejiga, viene del cerebro, y es la razón por la cual ese tipo de aura debería ser como una crisis chiquita, y se llaman así, crisis parciales, aunque ahora ya se llaman crisis focales, pero simples, es decir, no pasa nada. Aunque después de esa crisis parcial simple, puede venir una crisis generalizada. Ahí yo creo que quien vea una crisis, lo más importante es que siente que hago. Tienes mucho que hacer cuando una persona está convulsionando. Entre ellos, por ejemplo, si está una persona convulsionando, Sí, no, pues sobre todo muchas personas meten objetos a la boca, está pues obviamente. Y es un riesgo porque lo que meten se puede quedar acá adentro y el paciente tener un espasmo de la laringe o quedar allá atrapado y el paciente tener una insuficiencia respiratoria. Dicen por ahí, salió peor el remedio que la enfermedad. Claro. Voltear la cabeza hacia un lado para que pueda fluir libremente la secreción. Doctor, es que está echando mucha espuma por la boca. Volteadlo de lado para que pueda ventilar mejor. Puedes aflojarle un poco la ropa para que pueda ventilar mejor. Entonces, no te desesperes. La crisis va a pasar. No suceder como en lo personal sucedió, que en una crisis febril se desespera la madre, sale corriendo con el bebé, sale a la calle, y en lugar de darle servicio de atención, porque es el momento crítico de que puede broncoaspirar el paciente, puede tener problemas respiratorios serios, salen desesperados o los dejan solo para ir a gritar o para ir a hablar por teléfono. No, ese evento tienes que atenderlo. Siempre hay que tener la mentalidad, como decía el testimonio hace un momento, de que el tratamiento va a tratar de controlar. No hay medicamentos milagrosos. Si no respondió con uno, hay una infinidad de tratamientos, pero lo que decía el doctor Héctor es cierto. Hay tratamiento para crisis parciales, hay tratamiento para crisis generalizadas, y hay medicamentos que son buenos para los dos, como decimos, son tratamientos de cañonazo, le pegan a las dos cosas. El valproato es un buen tratamiento, pero tienes que ir ajustando dosis. Si tienes dolor de cabeza
y el dolor de cabeza es leve, pues tomas algo simple, pero si el dolor de cabeza te está revolcando, Intenso. tomas algo más fuerte, igual en epilepsia. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al regreso continuamos hablando con los médicos que nos acompañan esta tarde en cabina sobre el tema. Estamos hablando de la epilepsia. Estamos de regreso esta tarde en Historias y Vida, agradeciéndote el que nos estés acompañando, y si te estás uniendo a esta estación, bueno, pues bienvenido, quédate con nosotros, estamos hablando de la epilepsia y la verdad es un tema muy extenso, doctor Héctor, doctor Leonardo, pero sí me gustaría mucho, ahorita lo que hablábamos también en el corte, lo que nos hacía favor de compartirnos, y yo también les comparto que, bueno, el día de ayer estuve en una conferencia de la Camejal, bueno, donde están haciendo ahí la conciliación los médicos cuando existe alguna práctica que no sucedió como tuvo que haber sido, pero bueno, pues el presidente, ahorita que no recuerdo el nombre, nos decía algo que tiene toda la razón y va de la mano con lo que nos comentaba, doctor Leonardo, cómo de repente, bueno, nos olvidamos de que tenemos que ir con un doctor, con alguien certificado, aunque sea lento, ¿no? A veces queremos que todo sea rápido y entonces en esto caemos que con los hierberos, con las flores de Bach, con las pomaditas, con los masajes, Sí. y lo peor es que son enfermedades serias, ¿no? No es algo de, bueno, un masaje para relajarme o una limpieza facial, ¿no? Así es. Caemos en esto y se pierde mucho tiempo. ¿Cómo es el tratamiento de una persona que tiene epilepsia? Es decir, ¿es de por vida o Depende, dependiendo el tipo de...? depende muchas veces del padecimiento del paciente. Como decía el doctor Héctor, hay algunas ocasiones en que el paciente tiene factores de buen pronóstico, es decir, buen control, no ha convulsionado, buena respuesta al tratamiento, electroencefalograma, decía 5 electros o varios electros. A veces me llegan con un artero de electroencefalogramas como si los papeles se fueran a curar. No, si el paciente está con una buena respuesta, no tiene caso que le estés haciendo registros electroencefalográficos cada 6 meses. Eso ya es negocio. No es así. El factor pronóstico es, después de cierto tiempo llevándote un buen control, tienes un electroencefalograma normal y tu epilepsia no es estructural, pues entonces vamos a intentar suspender el tratamiento. Intentar no significa que yo te estoy garantizando que te curaste. Y entonces muchos pacientes pueden llegar a tener un buen control, un buen control, se suspende el tratamiento, no hay recaída, perfecto, estás en remisión, no estás curado, estás en remisión, es decir, libre de crisis sin tratamiento. Una cosa es en remisión con tratamiento y otra cosa es remisión sin tratamiento. Entonces, vamos, con esto entendemos que hay epilepsias que son de fácil control y hay epilepsias que son de difícil control. Las ausencias en donde el chico en la primaria se desconecta y que tiene 5, 10, 15 crisis en un día, se desconecta cada rato, doctor, es que es un niño bobo, se le va la onda, se queda viendo hacia, no sé, y baja su rendimiento escolar. Ok, ese tipo de epilepsia es un buen electroencefalograma con la actividad específica, como decía el doctor Héctor, cuando hablamos de epilepsia rolándica de este testimonio, en este caso de las ausencias, con ver el electro ya sabes que son ausencias. Con ver el electro ya sabes que con el tratamiento específico van a tener un excelente control y muy probablemente, como son epilepsias con un patrón genético, muy probablemente son limitadas en tiempo, al llegar a la adolescencia o la edad adulta desaparecen, pero necesitas tratamiento. Entonces, aquí lo más importante es de que el paciente y la familia tengan conciencia de que se necesita tratamiento. No buscar tratamientos alternativos. Doctores que me dijeron que la orinoterapia en las rocas, de la primera orina de la mañana para que sea más fresquecita, las flores de Bach y de tintura de vaquero y no sé qué tantas cosas, eso en medicina no está confirmado que sea efectivo. Sí. Entonces, pero muchas veces se buscan esas alternativas. Es que prefiero eso a que esté tomando drogas. Es que no son drogas. Sí. Entonces, creo que aquí lo más importante es tener conciencia. Y tener esta comunicación entre el médico y el paciente. Pero ahora, ¿cómo es cuando es
un niño, ¿no? Sí. ¿Cómo le explican, cómo le dicen lo que va a suceder? Si va a tener alguna crisis que sea diferente a la del testimonio, que sea en el día y que de repente esté muy bien con los amigos en la escuela. ¿Cómo tienen que llevar este diálogo entre ustedes y el paciente? Yo creo que muchas veces depende de la información y educación que tengamos hacia el paciente. Es decir, a ti mamá, a ti papá, te tengo que tratar de enseñar para que tú expliques a los demás que una sola crisis bien atendida no es para que estés hablando a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, a que lleven al chico a hospitalizar por una crisis y luego me dices, doctor, es que en este mes ha convulsionado 5 veces, ni modo que te estén llevando a 5 veces a una institución. Entonces, la urgencia se maneja y se maneja en base a la información. ¿Qué es lo, profesor, en caso de que veas a un niño convulsionando, qué es lo que tienes que hacer? Ya lo comentábamos hace un rato, las medidas primarias para tratar una crisis. La única urgencia sería que fueran crisis repetitivas, muchas, si el paciente no se recupera, ahí sí, háblale a un servicio de urgencias. Claro. Y la otra cosa es, ¿convulsionaste? Sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Disminuiste la dosis del medicamento? ¿Suspendiste el medicamento? ¿O el medicamento no es efectivo? Entonces vamos a ajustar la dosis. Generalmente cuando el paciente llega convulsionando a urgencias y dudas que el medicamento se lo esté tomando, ¿qué es lo que hace uno? Sí, pues. Pedir niveles. Niveles de ácido valproico. Niveles de ácido valproico, niveles séricos de los medicamentos. Doctor, es que ya está suficientemente grande para que se tome la medicina. Ok, perfecto. Le hace unos niveles séricos y no tiene nada. No se lo está tomando, señora, y usted es la responsable. Claro. O señor, usted es el responsable. ¿Cada cuánto son más o menos estas crisis? Es impredecible, pero muchas veces puede depender de factores, desvelos, bebidas alcohólicas, estimulantes. En algunas ocasiones puede no haber factores. Y puede ser, esto entraría en esto de los mitos, alguna situación, como nos decía el testimonio, que pensaban que era algo, un problema que había pasado el chico y que lo desencadenó. Puede darse esta situación por algo emocional muy fuerte y que sea algo momentáneo. A mí me ha tocado hablar acerca de lo que no es epilepsia y que parece epilepsia. Las crisis de nervios, de ansiedad, agitación, como si estuvieran poseídos. Muchas veces este tipo de comportamientos que ya no entran dentro del tiempo paroxístico de unos segundos, unos minutos, sugieren mucho la probabilidad de crisis no epilépticas de tipo psicogénicas. Así es el término. Por desgracia en medicina manejamos términos. ¿Y qué significa todo esto? En alguna época le podrían decir crisis de histeria. Doctor, es que se enojó con la novia, se enojó con el novio, hizo un berrinche, o el esposo salió porque se fue a tomar alcohol con sus amigos y la señora está retorciéndose ahí como si estuviera poseída. ¿Ok? Entonces, estos factores son claramente de tipo psicogénicos. Hay personas que se adaptan muy bien al término de epilepsia y viven una vida, valga que hace la redundancia, normal. Pero hay otros que cargan el aspecto negativo de lo que es epilepsia y eso ocasiona trastornos de personalidad, depresión, ansiedad, poca tolerancia. En mi consulta he tenido de todo este tipo de variantes. Entonces, hay algunas ocasiones en que dicen, no aceptan el problema y cambian de médico. Pues tiene todo el derecho el paciente de cambiar de médico. Quieren escuchar lo que ellos quieren. ¿Sí? Pero generalmente el paciente que acepta lo que es, por ejemplo, el diabético acepta que es diabético, el hipertenso acepta que es diabético y muchos pacientes con epilepsia aceptan que son epilépticos. Pero tenemos un caleidoscopio de manifestaciones porque así es la personalidad de diferentes, y que grupos. seguramente esto lo hace más llevadero cuando uno acepta la enfermedad, ¿no? Así es, esa es la palabra correcta, aceptar la enfermedad y hacerla llevadera. Yo creo que fue el término correcto. Ahora, también está de repente el mito de que se golpeó la cabeza y que esto hizo que a lo mejor contrajera la enfermedad. ¿Es un mito o es una realidad? Sí, es cierto, hay epilepsias que son. Sí, claro, sí, son sintomáticas. Posteriores. Exacto. Un trauma de cráneo, un traumatismo craneoencefálico moderado, severo, te puede propiciar a tener una epilepsia. Los niños que nacen con problemas al nacimiento. Doctor, es que nació moradito, hubo necesidad de ponerle un tubo porque no respiraba, hipoxia, falta de oxigenación, te puede ocasionar daño cerebral y eso ser causa de epilepsia. Cuestiones de tipo infecciosas del cerebro, ¿como cuáles? Meningitis, encefalitis, sobre todo. Entonces también te pueden ocasionar epilepsia. Entonces, pero estas epilepsias entonces son secundarias A.
Entonces muchas veces estas epilepsias que son secundarias A, como que ya tiene uno la primera barrera, son un poquito más difíciles de controlar que aquellas en las cuales tienen un patrón como las ausencias o la epilepsia rolándica, que pueden llegar a ser fácilmente controlables. Ahora, ¿existe alguna edad en la que aparezca de repente esto de la epilepsia o también es algo muy particular? Pues hay algunos síndromes epilépticos que son propios de la edad, como por decir el síndrome de West. O sea, sí, son propios de la edad y son epilepsias de difícil control. No sé si tenemos tiempo, pero el síndrome de West, 1871, el doctor William West, en su bebé de 6 meses, empezó a ver que se contraía del abdomen, es decir, estaba boca arriba y se flexionaba, 1, 2, 3 veces, gritaba cada una de esas flexiones y él no sabía lo que era. Y entonces, esa descripción original sigue siendo la del libro actualmente, y por eso se llama síndrome de West. Es una epilepsia de mal pronóstico. Ya hay tratamientos nuevos que hacen que el paciente tenga un mejor control de las crisis, porque después de este tipo de patrón, a esas edades, al año, 2 años, ya se transforma en algo que ya tiene un nombre especial que se llama síndrome de Lennox-Gastaut. Y entonces ya el chico que tenía este tipo de epilepsia tiene todas las variantes de epilepsia conocidas, por decirlo así. Crisis de aumento del tono, crisis en donde se pierde el tono y como si se desmayara, atónicas, crisis de sacudidas, mioclonías, como cuando uno está durmiéndose y que de buenas a primeras lo levanta un sobresalto. Ese tipo de eventos, cuando son epilépticos, se llaman mioclonías. O sea, estos chicos llegan a tener todos los patrones, muchos de los patrones de epilepsia que nosotros conocemos y son de difícil control. Vamos a ir a la última pausa y al regreso, bueno, pues decirnos qué debe y qué no debe hacer alguien que tenga epilepsia y los que están alrededor junto a él. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, es la última parte de Historias y Vida, esta tarde aprendiendo y conociendo la epilepsia, cómo se manifiesta y sobre todo, bueno, estar muy al pendiente ante los síntomas, ante un posible evento, ¿no? De alguna convulsión, alguna crisis de las que ya nos ha hablado el doctor y que también, bueno, pues también, no en todos los casos, como nos menciona el médico, va a ser epilepsia. Entonces, ante la duda, lo mejor es ir al médico, no esperarte y no exponer a tu hijo o a tu hija, o si eres tú quien está presentando esta situación. ¿Qué debe y qué no debe hacer alguien que tenga epilepsia, doctor Héctor, en cuanto a la alimentación, al alcohol, a los hábitos de salud? ¿Qué puede hacer? Pues principalmente no suspender su tratamiento antiepiléptico. Así es riguroso que tenga su tratamiento siempre. No desvelos, no estimulantes. Eso es muy importante, ya que los pacientes, o sea, hay epilepsias que inclusive con el alcohol se exacerban. El cigarro, pues también. Sí, drogas, claro. También. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Tiene que ver algo con la alimentación? Bueno, yo al respecto no he leído mucho sobre alimentación, pero sí hay dietas que te pueden ayudar. Por decir un ejemplo, la dieta cetogénica, que te puede ayudar a evitar recurrencia de crisis. ¿Cuál sería esta dieta? Es una dieta que se da para pacientes que tienen epilepsia de difícil control, sobre todo en pediatría. Y tiene que ver con modificar el contenido del aporte de carbohidratos, proteínas y grasas. Como es una dieta cetogénica, estamos hablando de grasas, predominantemente grasas. Entonces, es una fórmula en especial para este tipo de chicos que tienen epilepsia de difícil control. Pero obviamente es el adyuvante al tratamiento médico, o sea, no es lo importante, lo importante es el tratamiento médico. Apegarse a su tratamiento, ¿no? Exactamente, así es. Ahora, quienes estamos junto a una persona que tiene epilepsia, bueno, ya lo mencionaba, ¿no? El estar al pendiente, el reaccionar ante la crisis, ante la convulsión, saber qué hacer, y si no sabemos, ¿qué hacemos, doctor? Yo creo que aquí el diario oficial de la Federación indicó que la epilepsia, fue la razón por la cual se inició el programa prioritario de epilepsia a nivel nacional hace ya muchos años, 80s, fines de los 70s, principios de los 80s. Y uno de los objetivos principales es la educación. Entonces lo más importante en este aspecto es, si tienes dudas,
de qué hacer, entonces comunícate con el médico o busca información que sea muy acorde al problema que tienes, porque no todas las epilepsias van a ser iguales. Es decir, por ejemplo, un chico que tiene ausencia, pues ni modo que le abras la boca, lo voltees de lado. El chico con ausencia simplemente está sentado y está ido. Es diferente el manejo, es diferente el concepto aquel que se cayó, que está rígido, que está mordiéndose la lengua. Déjalo que se muerda la lengua. Voltéalo de lado para que ventile mejor. En algún momento se va a relajar y ya va a ventilar mejor, aunque se haya mordido la lengua. Pero no lo sometas a riesgos. Entonces el conocer más, el aprender más, si tienes dudas, preguntas, como en este tipo de opiniones. Es válido el agarrar el teléfono y hablar, o muchas veces dejamos el número telefónico si tiene alguna duda, e incluso por parte del programa prioritario ustedes nos ubican para que en caso de que se tengan dudas, pregunten. Y que en este programa, bueno, ya que lo tocó, hacen énfasis sobre esto que nos está diciendo, ¿no? La enseñanza, que no es nada más para quien tiene la epilepsia, sino para todos, porque de repente, bueno, pues vamos a estar en alguna plaza, en algún lugar público, y bueno, la ayuda va a ser necesaria. A veces estamos todos ahí y nadie hace nada, ¿no? Así es. Algo que me gusta mucho presumir es de que en alguna ocasión yo tuve, dentro de los 30 y tantos años que llevo de médico especialista, tuve una residente que tenía epilepsia. Durante sus guardias podía haber llegado a convulsionar. Ok, vete a descansar, te recuperaste de tu crisis, regresas otra vez a tu guardia. No llegó negociándome, doctor, quiero una semana de incapacidad. ¿Por qué? Porque sabemos que no es una enfermedad discapacitante, es vulnerable. Esta chica actualmente es jefa del servicio de urgencias en Chihuahua, en un hospital del Seguro Social. O sea, por eso le decía al principio, el que quiere puede. Claro. Y eso es algo muy positivo. Entonces ella se llama Aida. Mis respetos para esta niña. Claro, sí. y esto que nos deja a quienes nos están escuchando, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hay mamás, en lo particular conozco a una mamá que no deja que el chico busque trabajo. Bueno, creo que ya encontró un trabajo, tiene 20 y tantos años, y no lo deja por el temor que le vaya a pasar algo. Entonces, pues esto exactamente lo hace. Sí, y vuelve al chico, pues, que sea atenido, que no se esté haciendo cargo de su propia vida, ¿no? Sí, yo creo que es una persona que yo diría, cuídelo, señora, está muy bien, pero déjelo ser. Las personas que están en su escuela, sus compañeros, sus mejores compañeros, usted debe de educar, de decirle a sus compañeros, en caso de que mi hijo te llegara a tener una convulsión, haz esto otro también, háblame por teléfono, siéntalo, déjalo que se recupere. Si sucedió alguna cosa vergonzosa, como que se ha hecho pipí o que se ha hecho pipí o popó, tranquilos, no pasa nada. A cualquiera le puede llegar a pasar en algún momento dado. ¿Sabes qué? Cuídalo nada más. Es posible que, porque bueno, de repente el temor es, pero es que si se cae y si se golpea la cabeza y está peor y yo no estoy, que el chico o la chica, como nos lo mencionaba, se dé cuenta y pueda buscar algún lugar, un sitio. Así es, ¿no? Si está convulsionando en el piso, caramba, yo lo asisto, lo volteo de lado, y si no traigo nada, pues digo, a lo mejor me ha tocado ver señoras que ponen la cabeza que está chicoteando en sus piernas, y así está protegiendo la cabeza del trauma. Obviamente sabemos que tú puedes llegar a hacer lo que quieras con las limitaciones de tu padecimiento. No me vayas a decir que quieres ser alambrista de un circo o ser piloto aviador, porque en caso de que llegas a tener una crisis, ponte a pensar en lo que puede pasar. Claro. Pero hay muchas cosas que son seguras para ti. Exacto. Hazlas, nada más. Exacto. Y bueno, también reafirmar que no es una enfermedad, no es una condicionante de que, híjole, es que tal persona presenta epilepsia y seguramente si te casas con él, tus hijos van. ¿Por qué no? No lo acaba de mencionar. No, de hecho, no es una... no es la generalidad. Exacto. Mejor ponte a pensar en que son poquitos y tú no eres de esos poquitos. Y además creo que la medicina actualmente está muy avanzada, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que ahí entramos a otros temas en donde yo creo que sí hay verdaderamente amor. Yo creo que el que yo te entienda, yo tengo parejas en donde David, si me está escuchando, él es epiléptico, se casó, es un matrimonio ejemplar, él es psicólogo
y no por tener epilepsia se escondió allá dentro de su casa. No, él hizo lo que debería haber hecho, profesionista, con una licenciatura. Espero que no me llegue diciendo ya voy a tener un bebé, doctor, pero puede hacer todo. Claro, Sí. porque lo repetimos, no es discapacitante sino vulnerable. Así es. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Podemos acercarnos a este programa prioritario de epilepsia? ¿Cómo es? Sí, yo ¿Cómo creo funciona? que ahí en la página web podemos buscar programa prioritario de epilepsia y va a aparecer un mapa. Si se meten por ahí buscando ya saben cómo meterse. Yo creo que ahora ya las personas entran a las páginas como si fueran páginas de libro. Exacto. Pícale ahí y va a aparecer un mapa. Y en ese mapa, pícale Jalisco y van a aparecer varios de los médicos neurólogos que formamos parte del programa prioritario. Y los correos electrónicos de cada uno de nosotros. Bien, es programa prioritario de epilepsia. Así es. Así lo pueden encontrar ahí en el buscador, en internet. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar a cada uno de ustedes? Yo estoy en el hospital del ISSSTE, el Valentín Gómez Arias. Yo creo que lo ubican, está en Zapopan, Sí. avenida Américas, esquina con Ávila Camacho. Y si tienen alguna duda me pueden buscar ahí. Bien, Mi correo electrónico también lo tienen disponible en el programa prioritario. bien. Sí. ¿Y usted, doctor Héctor? En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Ujú. antiguo Hospital Civil, en el servicio de neuropediatría. Ahí pueden acudir. Ajá, En el hospital regional también es como el civil, es decir, tenemos que ir a una consulta general y de ahí nos mandan con un especialista. Sí. Así es. Que yo sepa si hay neurólogo en el Hospital General de Occidente. Lo que pasa es que ya tenemos algunos años y ya los que estábamos, no sé si seguimos, Ujú, el grupo. sí. Entonces, pero es cuestión de buscar nada más. Y reiterar, bueno, decirles que el doctor Leonardo también está muy al frente de esta enfermedad de la esclerosis múltiple En esclerosis múltiple, así es. y que posteriormente en alguno de los programas de Radio Mujer estaremos hablando de este tema que también se confunde con otros padecimientos. Así es. ¿No? Y es cuestión nada más de aprender nuevamente. Y casi todos mis pacientes que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple, cuando llegan los muchachos nuevos, estudiantes, médicos residentes, el paciente es el que le dice, mi escala de discapacidad es de 2, y el muchacho se queda. ¿Y eso qué es? Lo que pasa es que el aprendizaje, la educación es muy importante para que el paciente comprenda Claro. su enfermedad. Pues agradecerles esta tarde que Muchas han estado gracias. aquí. Muchas gracias, Rosa. Gracias a David Villaseñor, Arturo Cervantes, soy Rosy Muñoz. La próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Te espero aquí en el 1040. También agradecer a quienes nos escuchan en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Y si algún programa dices, bueno, me gustó, se lo quería poner a mi hijo o a mi esposo, bueno, es muy sencillo. Puedes ingresar en YouTube, ahí buscas Radio Mujer o ahí tecleas Radio Mujer GDL, te va a desplegar pues el logo de Radio Mujer, te vas a la lista de reproducción y buscas los programas. Ahí podemos estar también en comunicación y puedes checar los programas que no te tocó disfrutar. Gracias y te quedas en el programa de Gala y Etiqueta.